Sí, bueno, sí. Ok, buenos días. Les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Pero antes, hacerles saber que es la primera vez que nos paramos aquí, así que estamos un poco nerviosos, pero sabemos que no lo hacemos para nosotros como hombres, sino para Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has demostrado tu amor cada día. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. En esta hora te vamos a adorar y te vamos a dar gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Cuentan de un somos el pueblo de Dios.
testigos de él. Amor y verdad. Aleluya. Tu mano me gusta.
aplauso para nuestro Dios, para... Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues anunciarles que el día de hoy Pastor Benji se encuentra en Manzanillo, le tocó compartir allá y pues aquí nos dejó delante de su pueblo, delante de su iglesia, de su amada iglesia, de la esposa del Señor. Entonces, la verdad, te doy toda la gloria a Dios porque la instrucción del Pastor Benji nos dijo que pusiéramos la alabanza por medio de YouTube, pero tenemos un Dios muy grande que está levantando guerreros y valientes como Josué, que tiene un corazón dispuesto para adorar y servirle a nuestro Dios. Es su primera vez, está nervioso, pero toda la gloria se la lleva a Él, porque a Él es al que servimos, a Él es al que adoramos. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque han venido el día de hoy, porque ustedes han sido fiel ante el Señor, de venir a recibir de su palabra, y que su palabra sea sembrada en sus corazones, porque eso es lo que vamos a cosechar en nuestros corazones, que su palabra se haga viva, eficaz, y sea nuestro caminar en esta tierra. Vamos a leer esta palabra que dice el Señor: si ustedes tienen fe y no dudan, dice, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que le pidan en oración. Amén. Entonces, vamos a hacer cosas mucho mayores, nos dice nuestro Dios, por nuestra fe, por nuestra fe. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias en esta mañana. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos que han llegado, Señor, aquí a tus atrios a escuchar de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque solamente tú eres, Padre, el que pones el querer como el hacer en nuestros corazones, de levantarnos con un corazón dispuesto, Señor, de venir a escuchar tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias te doy por tu iglesia, Señor, por tu pueblo. Gracias, oh Dios. Bendice a los que vienen en camino, Señor. Bendice, Señor, y usa, Señor, a la persona que hoy nos trae de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, porque tú vives en nosotros, Cristo. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, por su fidelidad de venir, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, oh Dios. Te pedimos por la vida de nuestro pastor Benji, Señor. Él está también compartiendo tu palabra en la ciudad de Manzanillo, Señor. Bendícelo, Señor. Así como lo has llevado con bien a la ciudad de Manzanillo, tráelos con bien, Señor, a Puerto Vallarta, Señor. Te pedimos por su familia y por él, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Y todos decimos un amén. Adelante, va a compartir la palabra nuestro hermano Fernando. Se pueden sentar, muchas gracias. Hay confianza, todos somos familia, todos somos equipo, todos somos iglesia. Amén. Y además estamos en casa. Hoy desde ayer muchas cosas pasaron. Sean todos bienvenidos. Si se quieren acercar para alcanzar a leer mejor, por favor. Los niños, si pueden pasar a su clase. Desde días pasados hemos tenido muchas complicaciones. Si se han dado cuenta, hay o había palomas. Bueno, las palomas vienen y se paran en los cables y empezó a hacer falso contacto, ya no funcionan. Traté esta mañana de solucionarlo.
la verdad no me fue posible, así que dije, bueno, la única es subirte, te tienes que subir. ¿Le digo algo? Me tiemblan las piernas en las alturas, pero se tenía que hacer, así que me subí. Como vi que no era posible solucionarlo, inmediatamente plan B, acercar, poner otro cable, no funcionó. Para un plan B que no funciona, hay un plan C. El plan C, gloria a Dios, funcionó. Lo malo es que vamos a tener un cable aquí por el puro medio, pero vamos a tener pantalla. Ayer me comentó nuestro pastor Benji que iba a ir a Manzanillo y que el predicador que estaba para este día domingo, pues no le era posible. Entonces me dice, ¿cómo le hacemos? De alguna manera lo vamos a hacer. Dios siempre nos ha dado la fuerza, la voluntad para hacer su palabra y se tiene que hacer. Mi esposa habló con el hermano Fernando, recuerdan el domingo pasado estuvo aquí ministrando la alabanza. Esa familia es maravillosa y nos ha traído mucha bendición. Y mi esposa habló con él para ver si se quería venir desde Compostela a ministrar. Lamentablemente ellos tenían un compromiso y no les fue posible, pero les mandan muchos saludos y pronto van a estar aquí con nosotros. Damos gloria a Dios por esa familia que se ha levantado para ministrar. Y esta casa es casa de familias, así que todos somos bienvenidos. Esta mañana traigo para ustedes algo sencillo. Yo creo que esta predicación, más de una vez, ya han tratado con ella. Esperamos que Dios nos dé una revelación diferente, porque para cada pasaje que hay en la Biblia, siempre hay una interpretación diferente. Mas, sin embargo, el único que tiene la interpretación correcta se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da discernimiento de las cosas. Así que le he puesto por título, un pez, un gusano y un destino. ¿Qué se imagina usted con este título? ¿De qué cree que trate? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, vamos a empezar. El imperio asirio es una poderosa civilización. Estuvo en la antigua Mesopotamia. Era conocida por su fuerza militar, sus avances tecnológicos y se extendió por gran parte del Oriente Próximo a Egipto. Aquí está Nínive, que era la capital del imperio asirio. Con su increíble fuerza militar y el uso de armas de fuego, nadie tenía esa capacidad. Lograba dominar rutas marítimas, rutas terrestres, imponer su doctrina religiosa. Como les mencioné, su capital estaba en Nínive, una ciudad del Antiguo Oriente que tuvo una reputación de violencia, de abuso de poder, de idolatría. Su dios principal se llamaba Asur, pero con pocas excepciones los dioses asirios fueron comunes a los babilónicos. Esta región, la que vieron hace rato en el mapa, era Babilonia, siendo la diferencia más relevante su dios supremo, puesto que mientras en Babilonia era Marduk, dios patrono de esa ciudad, los asirios los sustituyeron por Asur, dios patrono de Nínive, y estrechamente asociado al rey de Asiria. Si usted era rey, podía ser dios. Este señor que ven ahí atrás, esa era una representación del dios Asur. ¿Cómo sabemos esto? Los historiadores han encontrado vasijas y este es un retrato, una fotografía de una de esas vasijas.
Entonces es representado con alas, montado en un carro de guerrero. Su compañera se llamaba Ishtar, ya era venerada por los babilónicos, diosa de la guerra, acompañada siempre en las batallas por una montura en un carro portando su arco. Era reina del amor y la fecundidad. Sus santuarios, uno de ellos estaba en Nínive, en Atbelas y en Uruk. Aquí hay una parte de esta historia que usted ya la conoce. ¿Usted sabe quién es el dios Dagón? ¿No lo recuerda? Cuando los hebreos pierden una batalla y les es tomado de ellos el arca del pacto, los filisteos se la llevan y se la ponen como ofrenda a su dios, y su dios era Dagón. ¿Qué pasó esa noche? Dagón cayó al piso, inclinado ante la arca del pacto. A la mañana siguiente se levantan ellos y ¡oh, sorpresa! ¿Qué pasó aquí? No hubo temblor, no hubo nada. ¿Qué pasó? Lo vuelven a levantar. A la noche siguiente vuelve a caer, pero Dios le quita la cabeza y le quita las manos. Ellos entran en pánico. ¿Qué creen que hacen? Vamos. Devuelven el arca. Entonces, ellos, los filisteos, ya conocían el poder de Dios. Y uno de sus dioses era Dagón. Y para esta historia, Dagón es muy importante. Este relato bíblico que les mencioné está en la carta, en 1 Samuel 5, del 1 al 5. Ahí se describe. Pero esta fotografía es muy importante para esta historia. Mitad humano y mitad pez. ¿Ya se da una idea de qué voy a hablar hoy? ¿No? Continuamos. De Jonás, correcto, de Jonás. Muchos hemos escuchado hablar de Jonás. Algunos hemos leído a Jonás. ¿Y qué es lo primero que yo recuerdo de Jonás? Jonás se lo comió una ballena. Y esa era mi versión, pero no es bíblico. A Jonás no se lo comió una ballena. Uno lo relaciona con una ballena porque el texto dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces llega la primera corrección a su servidor de que no es una ballena. Lo asocio con una ballena porque el animal más grande que existe en el mar, que conocemos, es una ballena. Mas sin embargo, Dios no usó una ballena. ¿Usted cree que Jonás estuvo vivo dentro del gran pez? Todos pensamos que sí. La palabra dice que no. En Jonás 2:2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. La palabra de Dios nos revela siempre cosas importantes para nosotros. Ahí hay una palabra muy, muy importante. Usted la puede ver aquí. Seol. ¿Alguien me puede decir qué es el Seol?
¿Han escuchado de la palabra Seol? El Seol es el lugar de los muertos. Para los hebreos, Seol es muy importante. Pero si ustedes recuerdan, en épocas de Jesús, los hebreos no eran ellos los que tenían el control, sino que estaban supeditados a una fuerza mayor, y en este caso el que los oprimía eran los romanos. Los romanos oprimían al pueblo hebreo. Entonces, cuando un ejército, un imperio conquista a otro, impone sus dioses, impone su cultura, y Seol también se conoce como Hades. El Hades es de los romanos. Y para los romanos el Hades se dividía en muchas partes, pero para los hebreos el Seol solamente se divide en 3 partes. Está el seno de Abraham, que es la parte alta del Seol, donde van todas aquellas personas que han esperado en el Señor. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, todos aquellos que murieron esperando en el Señor, creyendo en Él, están en la parte alta. Todos aquellos los cuales rechazaron al Señor están en la parte baja. Y ambas partes se dividen por un abismo. Ese abismo es infranqueable. Usted no puede ir de un lado a otro. Ese abismo lo conocemos porque hay una parte donde está un rico y Lázaro. ¿Usted conoce esa parte de la Biblia? Ambos mueren, ambos son juzgados. Uno va al Seol y otro va a la parte baja. Uno va al seno de Abraham y otro va a la parte baja, lo que se le pudiera llamar infierno. Y le dice: tengo mucha sed, dile a tu siervo que me traiga un poco de agua. ¿Y cuál fue la respuesta? Ya no es posible. En vida uno reconoce a Dios y en vida uno decide cuál va a ser su lugar, la parte alta o la parte baja. Seguimos en el Antiguo Testamento. El Seol se refiere a un lugar donde van las almas de los muertos, tanto buenas como malas. Se describe como un lugar oscuro, subterráneo y sin esperanza. Esta parte, la parte del Seol, parte baja, o Hades, parte baja, también hay un lugar en lo más profundo que se llama Tártaro. Esa parte fue una prisión especialmente hecha para 200 ángeles que su encomienda era vigilar, tenían que vigilar a los humanos. Pero ellos se enamoraron de las hijas de Dios y con ellas tuvieron hijos. Estos hijos están también en la Biblia, se llaman Nefilim. Y el más popular de ellos, diremos así, usted conoce su nombre, era un filisteo. ¿Me recuerda cómo se llamaba? Goliat. Pero ¿por qué Dios se enojó tanto con estos ángeles? Porque se les dio una encomienda y fallaron. Y además de que fallaron, le impartieron a los humanos conocimiento que no era permitido. Uno de ellos era el uso de armas, también el uso de astrología
Y todos esos conocimientos no eran permitidos para nosotros. Siguen siendo prohibidos. En la Biblia hay muchos pueblos los cuales Dios hizo guerra con ellos. ¿Usted tiene una idea de por qué Dios quería eliminar a esta gente? ¿Algo? Porque ellos estaban corrompidos. Ellos eran parte de la genealogía de estos gigantes, de los que se habían tenido en matrimonio ángeles. Los ángeles siguen apresados en ese lugar que se llama Tártaro, parte baja del Seol. Esto es muy importante. Existe la creencia que Dios puede liberar las almas buenas del Seol, llevarlas a un lugar de descanso eterno, el cielo. Por tanto, Seol no solo es un lugar de castigo, sino también un lugar de esperanza, redención para aquellos que confían en Dios y han vivido de acuerdo a sus enseñanzas. Y les repito, quiero ser muy explícito en esto. Estamos en el Antiguo Testamento. Ahorita les voy a decir cuál es la gran diferencia. Seguimos con Jonás. En la parte final de Jonás 2:6 dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez o en el Seol? 3 días. Este número es muy importante, 3. ¿Alguien me recuerda quién más estuvo en el centro de la tierra 3 días? Cristo. Y Cristo fue ahí con una labor. Jonás fue ahí con una labor. El versículo 9 nos dice que pagará lo que prometió. Y si Jonás le está diciendo al Señor: tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, ¿qué creen que haya pasado? Jehová ha restituido la vida de Jonás. Entonces esta historia da un giro inesperado, de muerte a vida. ¿Y cuál era el propósito? ¿Por qué nuestro personaje no quiso atender la instrucción de Dios? ¿Usted sabe? Jonás no quiso ir. Él se rehusó a ir. ¿Qué fue lo que hizo? Este es el puerto donde estaba Jonás. Ahí se le fue dada la instrucción: vas a ir a Nínive. De aquí a Nínive no está muy lejos, está cerca. ¿Qué fue lo que hizo él? Está en un puerto marítimo. No es como cuando, ¿sabes qué? Me quiero ir de Puerto Vallarta, me voy a la terminal y agarro el primer camión que vaya, no sé, a Monterrey porque me quiero ir a Monterrey. En esos tiempos no era así. Entonces había un navío que iba a salir de aquí a Tarsis, en España, y estaba lo bastante lejos para alejarse de la instrucción de Dios. ¿Está usted de acuerdo en esto? ¿No era más fácil hacerle caso a Dios e ir a Nínive? Pues él tenía los motivos. Algo que conocemos de Jonás hasta ahorita es que es desobediente. Le digo, yo conozco a una persona bien desobediente. Yo soy bien desobediente. Y una vez le dije al Señor: sácame de esta y hago lo que tú quieras. ¿Qué hizo el Señor? Me sacó de mi apuro. ¿Qué hice yo? Se me olvidó.
Usted conoce esta historia. Benji me pidió que compartiera y yo dije, ¿yo? No, yo no. Y el Señor me trajo a cuentas. Yo era como Jonás, desobediente, y yo hice mi voluntad. ¿Usted cree que a Dios se le olvidan nuestras promesas? No. Si usted le ha prometido algo al Señor, cúmplalo, porque Dios le puede traer a cuentas. Y a Jonás, como dice vulgarmente, le fue como en feria. Entonces Jonás aborda ese barco y se va. ¿Qué pasa en ese barco? De estar en calma, una gran tormenta. Esta tormenta era terrible, tremenda. Y estas personas que eran marineros, vaya comparando, por favor vaya comparando. Eran marineros que tenían todo el conocimiento del mar. Muchos arriba de ese barco empezaron a orar a sus dioses y la tormenta, en vez de apaciguar, se hacía cada vez más grande. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba Jonás? Usted ha leído la historia. Jonás estaba dormido. ¿Recuerdan a alguien más que estaba dormido en la barca? Jesús. Jesús estaba dormido en la barca. ¿Qué hizo Jesús? Se levanta y calma las aguas. Eran apóstoles, ya conocían el poder de Dios. Estas personas no sabían de Dios, no tenían conocimiento del Dios de Jonás. Mas sin embargo lo despiertan. Levántate, perezoso, que nos hundimos. Órale a tu Dios para que nos libre. Y Él les dice que Él es la causa de esta tormenta. Bueno, ¿y quién es tu Dios? En esta barca hubo más de uno convertido. ¿Por qué razón? Porque Jonás les da la instrucción, tienen que aventarme. Ellos, al ver cómo el mar entraba, no lo dudaron, lo agarraron, vas para afuera, al mar. Acto seguido, el mar se calma. Todos ellos habían orado a sus dioses y ningún dios les había contestado. Mas sin embargo, el Dios de Jonás, al dar la instrucción, todos creyeron. Hasta aquí, Jonás -1, Dios va ganando. Si Dios ya restauró a Jonás y Jonás va a cumplir con su mandato, y tenemos en el mapa que por aquí se embarcó Jonás, que Jonás tiene que ir a Nínive y que aquí hay un gran desierto. Ayúdenme en esto. ¿Usted atravesaría un desierto? ¿Cuáles serían las rutas que usted tomaría para ir a Nínive? Las rutas comerciales, las rutas que son seguras, las rutas que están vigiladas. Entonces, aquí salió Jonás. ¿Dónde usted cree que Dios pudo haber vomitado a Jonás por medio del pez? Lo más cerca posible, tiene que cumplir su mandato. Entonces, no creo que Dios le haya dicho, ok, te portaste mal, hijo mío, vas a comer, pero vas a comer allá. No, le acerca el pan a la mesa, lo más cerca posible. Entonces, ¿por qué decimos que es esta área donde pudo haber sido vomitado? Porque esto es mar, y si fue un pez el que lo vomitó, tuvo que haber sido cerca de una ruta comercial. ¿Está usted de acuerdo?
Si sabemos que Nínive era la capital y que estas personas utilizaban un poder despótico para reinar, esto es, que a través de la fuerza imponían su voluntad, a través de la fuerza imponían sus dioses. Y ha pasado en la historia muchas veces que para poderte dominar, si no te puedo dominar, lo que hago es incluir a tus dioses en mi lista de dioses. Y ellos tenían muchísimos, uno más. No pasa nada, uno más, 5 más. Tengo Dios para el aire, Dios para el fuego, Dios para esto. Un Dios más, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Entonces se levanta Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Estoy leyendo la Reina Valera. Aquí me vino otro error. Me quedé pensando, dice 3 días de camino. Ok, si en el mapa decía 3 días de camino, yo pensé que de aquí a Nínive eran 3 días de camino. Y no son 3 días de camino. Usted busca en el Google y son 1100 kilómetros. Esos 1100 kilómetros caminando no se hacen en 3 días. Entonces algo no me brinca, y la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no miente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros basamos nuestra enseñanza solamente en la Reina Valera, podemos estar equivocados porque nosotros entendemos algo que está escrito ahí, pero significa otra cosa. Para esto hay que leer otras versiones. En otra versión dice que sí son 3 días, pero está hablando de Nínive. La ciudad de Nínive, para cruzarla se hacen 3 días de camino. Por eso les digo, es revelante a dónde nos dirige. Si en un día normal, en esa gran capital, que se hacen 3 días de camino, hay 600,000 almas ahí que vienen de fuera para comerciar, vender, comprar. Algunos van de paso para otro lugar, otros vienen a adorar a sus dioses. Nínive era la capital del imperio. ¿Se le puede hacer increíble esta ciudad? Yo no sé cuántos días tarde uno de cruzar Guadalajara, pero en aquellos tiempos, 3 días de camino para cruzarla, 600,000 almas en un día haciendo trueque, cambiando, es porque Nínive era una ciudad majestuosa. Ante ustedes tenemos a un hombre desobediente que fue a predicar sin ganas de predicar. Pero cuando a mí me dicen, vas a predicar, óigame, yo primero me postro ante el Señor y le digo, Señor, que seas tú el que predique, que seas tú el que comparta, porque si eres tú, yo no voy a quedar mal. Es Dios el que está hablando. Entonces me puse a estudiar, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta a tu pueblo, Señor? Y Él me dio el tema, y ese tema se los expuse. Pero aquí tenemos una persona desobediente que su prédica eran 8 palabras. ¿A usted se le ocurriría hacerle eso a Dios? Seguimos en rebeldía. Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo,
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era toda su prédica. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No decía otra cosa, era lo único. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Tenemos a un personaje que fue vomitado por un pez. ¿Recuerdan a Dagón? ¿Cómo era Dagón? Medio hombre, medio pez. Los chismes, créanme, que es pólvora encendida. Un chisme corre muy rápido. Los chismes están en la Biblia y no se les llama chisme, pero eso es. Nosotros los conocemos por chismes, ellos eran comunicativos. Dios sanaba a alguien, ve, pero no se lo comentes a nadie. ¿Qué hacía él? Comentaba todo. ¿Saben otra historia donde tenemos el chisme, pero sí en lo más alto? Afuera de una gran ciudad había un prostíbulo, y en ese prostíbulo había una dama. Ahí se escuchaba de todo, porque venían hombres de aquí, de allá, de acullá. ¿Ya te enteraste que los israelitas vienen por el desierto con una torre de nube en el día y que destruyeron tal ciudad? Oyes, pero si ellos no son guerreros. No, es que ellos no pelean, pelea Dios por ellos, y donde quiera que van destruyen. ¿Y qué creen? Vienen para acá. No, hombre, eso se corrió como pólvora. Y en la historia se manda a 2 personajes que van a ir a ver esa ciudad y decir, no, pues tiene muros tantos, hay tanta gente, hay tanto ejército, y se enteran de que tenemos 2 espías en la ciudad y los buscan. Y no eran, vengan muchachitos, vamos a invitarlos a cenar, no. Los iban a matar. Y esta damita les da asilo, los esconde. Llegan ellos y no los encuentran. Ella era una prostituta, y no me gusta decir esa palabra, pero ella salvó a los 2 espías y les pide, como yo he hecho con ustedes, por favor hagan conmigo. Y ellos les dicen, cuelga este listón, que es señal de que nosotros tenemos pacto contigo, y los que estén contigo serán salvos. Vamos haciendo otra analogía hasta aquí. ¿Recuerdan por qué motivo fue apresado Pablo y Silas? Camino de ellos venía una mujer diciéndole, verdaderamente ellos son siervos del Señor, y no era una mentira, pero ella era una bruja, y lo hacía en tono de burla. Y a pesar de que las escrituras dicen que él fue lento para la ira, hubo un momento en el cual se cansó y le dijo al espíritu que vivía en esa persona que saliera. Los dueños de ella los pusieron en cárcel. En esa cárcel estaban hasta lo más profundo y ellos cantaban cánticos al Señor. Ocurrió un terremoto y todos los grilletes se abrieron, y el que estaba cuidando la cárcel se iba a quitar la vida, porque qué preso al momento de librarse de sus ataduras no huye. Pero ellos ya se habían convertido por lo que Pablo y Silas cantaban. Entonces, cuando este
capataz o principal de la cárcel se iba a quitar la vida, le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos. Y él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dicen, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Es lo mismo que les pasó a esta mujer, a esta damita. Fue salvo ella y toda su casa. Todo su casa se refiere a las personas con las cuales tú tienes contacto. Tu familia, tus empleados, tus proveedores, todos los que están contigo, todos los que trabajan contigo, todos los que hacen equipo contigo, son tu casa. Y si ellos creen en el Señor, serán salvos por medio de la promesa. ¿A qué viene todo esto? A los chismes. Los chismes se corrió bien rápido a Nínive de que Dagón, el pez, había vomitado a Jonás. ¿Qué pasó con Nínive? Toda Nínive creyó a Dios. Y el principal de Nínive proclama ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Usted conoce qué es cilicio? ¿Qué significa cilicio? En la Biblia tenemos muchos capítulos donde hablan de esta situación. Hay unos muy importantes. Usted conoce un personaje que perdió su familia, su casa, sus tierras, todas sus posesiones. ¿Qué fue lo que hizo él? Se rompe sus vestiduras, se unta de ceniza y se postra al Señor. Eso es vestirse de cilicio. Usted también conoce la historia donde el rey David tuvo por mujer Betsabé y procrearon un hijo, y este hijo Dios le dijo que lo iba a quitar. Y Dios lo hizo. Y créame, nosotros generalmente hacemos lo que David hizo. David se vistió de cilicio y estuvo varios días sin comer, en ayuno, orándole al Señor para que desistiera de lo que él había dicho. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo contigo, lo va a hacer, lo va a cumplir. Y Dios cumplió, se llevó al muchachito, falleció. Estos son casos donde la gente se viste de cilicio y es un acto de redención ante Dios. Perdóname, aquí estoy humillado ante ti para que tú hagas un favor por mí. ¿Cuál fue el favor que pedían los ninivitas? No ser destruidos. Pero ustedes se imaginan qué hizo Jonás. ¿Qué sabemos de Jonás? ¿Qué sabemos de Jonás? Una persona desobediente, alguien que no quería hacer lo que se le había dicho, alguien que tenía un gran odio por esa ciudad. Pues nuestro personaje se subió al lugar más alto, al oriente de la ciudad, bajo un cielo abrasador. Estamos en el desierto, donde con unas ramas hizo una enramada, se sentó ahí a esperar la destrucción de Nínive. ¿Se lo imaginan con su Coca-Cola, sus palomitas, esperando que Dios hiciera llover, no sé, fuego del cielo, azufre? Ya lo había hecho antes con Gomorra, Sodoma, fue destruida de esta manera. Digo, ¿qué se le va a ocurrir a Dios? Ahí estaba expectante, bajo su pequeña sombra,
esperando que Nínive fuera destruida. Dios viéndolo. Dios es bueno y Él trata con nuestros corazones, conoce nuestras necesidades, las satisface. Así lo hizo para Jonás, conocía su necesidad, estaba bajo el cielo tremendo. Él le prepara una calabacera. La calabacera le daría sombra a su cabeza, lo libraría del malestar. Y Jonás estaba contento por su calabacera, tenía sombrita, estaba más agradable que afuera en el sol abrasador. Lo libraba de su malestar. Pero al despuntar el alba, Dios prepara un gusano que hiere la calabacera y la calabacera se seca. Yo me lo imagino que todavía él seguía dormido, que al momento que se da cuenta que el sol empieza a pegar fuerte, ¿dónde está mi sombrita? Ah, ya no está mi sombra. ¿Y qué creen que hizo? Se enoja. Y se enoja en gran manera que le dice al Señor, toma mi vida. Otra característica de Jonás, muy corajudo, muy corajudo, desobediente, corajudo. Híjole, ¿cómo me parezco a Jonás? Yo tengo cosas que Jonás posee. Y Dios trató con Jonás y Dios trató conmigo. Así que si me dice, ¿vas a ir a predicar? Óigame, no sé qué voy a predicar, no sé qué es lo que Dios tiene preparado, pero lo voy a hacer, porque Jonás estuvo en el centro de la tierra muerto. Dios lo restituye para hacer lo que tenía que hacer, ir a predicar a Nínive. Y sinceramente yo no me siento como Jonás, quizás en mi rebeldía, el Señor no me restituya y perezca. Si tengo oportunidad de que eso no suceda, créame, lo voy a aplicar, voy a hacerle caso a Dios. Dios le contesta, ¿qué tanto te enojas con la calabacera en la cual tú no trabajaste, ni la hiciste crecer? Y en un espacio de una noche nació, y en un espacio de una noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales? Así Dios tuvo compasión de esa ciudad. Pero me llega también la duda, oyes, y empiezo, es la razón de toda la investigación. La palabra dice que hay 122,000 personas ahí. Son 122,000 personas que viven de día y de noche. Ahí tienen su domicilio. Imagínense si todos los días tenemos 600,000 personas. Eso fue lo majestuoso de Nínive, que hubo personas de muchas ciudades las cuales sabían, tenían conocimiento del mensaje de Jonás. 8 palabras que cambiaron su vida. 8 palabras que vieron el favor de Dios. 600,000 personas. ¿Cuántas personas no se fueron a su domicilio llevándose el mensaje de Dios? Muchísimas. Dios no solamente trató con Jonás, y lo hizo de una manera
increíble. Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. Jonás terminó predicando de mala gana, de mala manera, pero lo hizo. Y 8 palabras, un mensaje de 8 palabras tuvo una consecuencia fenomenal. ¿Cuántas vidas no cambió? Desde el barco que se hundía, ahí Dios tomó control. Hubo personas que le entregaron su alma al Señor. Y les hice mucho hincapié hace rato que estamos en el Antiguo Testamento. Todas esas personas estaban en el Antiguo Pacto. ¿A dónde irían ellos al morir? Al Seol. ¿Qué pasa con Jesús al morir? Va al Seol. ¿Cuál fue la razón de Jesús bajar al Seol? Ustedes la conocen. Arrebatar las llaves de la muerte. ¿Qué hizo con ello? Todas las almas que estaban en el Seol, parte alta, fueron tomadas con Jesús. Y la palabra dice que fueron llevados ¿a dónde? Al paraíso. En 3 días Dios manifestó su gracia, su misericordia, su favor. En 3 días Jehová manifestó su gracia, su misericordia, su favor. Dios es el mismo antes, hoy y será el mismo mañana. La historia de Jonás tiene mucha analogía con Jesús. Jesús trajo un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Antes usted tenía que sacrificar una paloma, si su pecado era muy grande, hasta un becerro. Si su pecado era muy grande, al Hijo de Dios. Dios sacrificó a su Hijo por nuestros pecados. Nuestros pecados son muy grandes y el Hijo de Dios pagó por ellos. Ayer, después de que mi esposa habla con el hermano Fernando, platicando con él le digo, no sé qué es lo que yo voy a predicar el día de mañana. Dios no me ha dicho en mi corazón cuál es el mensaje que yo tengo que dar. Y él hace hincapié en una palabra, y una palabra que me dio a mí la certeza, ok, es de Jonás. Porque tenemos la fortuna de estar acudiendo a una licenciatura en teología. Mi esposa, su servidor, y hay muchos hermanos de la iglesia que están ahí y estamos siendo enseñados. Y hay cosas, hay herramientas que se nos han proporcionado, que nosotros tenemos conocimiento de ellas, pero no las hemos enfocado. Y el hecho de investigar algo cuando nosotros conocemos, antes era acudir a una biblioteca y en la biblioteca buscar y buscar a ciegas. Ahora tenemos un navegador que tú le dices, ¿qué quieres buscar? Y a veces hasta la misma inteligencia artificial te dice la respuesta. Le digo algo, investigue más de una fuente. Cuando usted investiga más de una fuente, su conocimiento se expande. Cuando nos quedamos tan solo en un solo libro, en una sola fuente, nuestro conocimiento puede ser amplio, pero puede desbordarse cuando nosotros buscamos más allá. Y cuando usted busca de Dios, el Espíritu Santo es tan maravilloso
que a usted le revela cosas que antes eran ocultas. Usted puede recibir mucha información a través del Espíritu Santo cuando usted se lo pide por oración. Y el Señor es fiel para darnos el conocimiento. Y en nosotros está el Espíritu Santo. Pero si nosotros no hacemos por buscar, no hacemos por inclinar nuestra rodilla y clamar al Señor, Él no se revela. Y la única manera que tiene Dios de revelarnos a su Hijo es por medio de su palabra. Y usted se va a dar cuenta por medio de su palabra, cada vez que lee, que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, Jesús lo cumplió. Y hay profecía que está escrita en la Biblia, la cual fariseos pudieran decir, este no es el Hijo de Dios, porque él pudo escoger un burrico para poderse subir, pero estaba escrito que nacería en Jerusalén. Eso es casi improbable de que el Mesías cumpliera con esa profecía, y Jesús lo hizo. Esta es la enseñanza que yo tengo preparada para ustedes, que el Señor me puso en mi corazón compartirles. Espero en el Señor que el conocimiento que tiene el Espíritu Santo le haya sido revelado y que se lleve otra parte de Jonás que usted no conocía. Y si usted ya la conocía, que haya sido reafirmada en el precioso nombre de Jesús. Vamos a pasar a diezmos y ofrendas.